Bienvenidos a otro episodio más del podcast Yo Valgo. En el día de hoy quiero dedicar este podcast de Yo Valgo a todas las personas y a una persona muy especial que marcó mi vida, que han sufrido de temas de salud mental, de ansiedad y que ante la sociedad están bien. Hoy hablaremos del suicidio y hoy nos acompaña una persona muy especial que tengo años y el placer de conocer desde hace años, el doctor Álvaro Gómez, psicólogo y psicoterapeuta especialista en la salud mental. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Gracias por aceptar la invitación a este podcast. Y lo que queremos es contribuir, romper ese silencio. Yo creo que ese es el primer paso de hablar abiertamente de esta palabra que a veces uno lo dice y hasta que puede sentir como escalofríos porque no sabe todo el trasfondo o lo que puede ser. Creo que el primer paso es romper el silencio. Claro, Y atrevernos a hablar. atrevernos a hablar y no solamente la persona que está atravesando por una situación o una crisis, sino también los que nos rodean y poder entender eso. Yo creo que hoy va a ser un podcast muy completo. Creo que esto lo hablamos de que se presta para muchos podcasts, así que vamos a procurar sintetizar lo más que podamos para ser ese apoyo y guiar a esas personas que quizás estén atravesando por una situación difícil en la salud mental. Así que bienvenido. Gracias. Felices de recibirte aquí en nuestra casa. Y bueno, rompamos el silencio. ¿Cuál sería esa primera fase o qué podríamos hacer para decir y hablar abiertamente del suicidio? Bueno, mira, una cosa importante, como dices, es justamente poder hablarlo. En nuestra sociedad, y yo en alguna época daba clases en la universidad a los futuros psicólogos clínicos y todo, y yo siempre les decía que hay dos temas que irónicamente no se hablan mucho, incluso a veces en entrenamiento de salud mental, no se habla lo suficiente. Uno es sexualidad y el otro es suicidio. Y los dos tienen en común este temor que en general tenemos en la sociedad de si lo hablamos se hace real y puede ser como peligroso. Y hay como unas consecuencias negativas a meterse en temas de sexualidad o meterse en temas de suicidio y conversar sobre eso. Pero la realidad es distinta. La realidad es que si uno habla de cuáles son las cosas que nos pasan como seres humanos en estos temas, tú puedes prevenir cualquier riesgo que haya en estas situaciones, o tú puedes darte cuenta cuando alguien está pasando por una crisis o por un problema emocional o utilizando, digamos, su sexualidad de una manera peligrosa o haciéndose daño, poniéndose en riesgo en términos de suicidio. Entonces, lo primero es atrevernos a hablar de que el suicidio existe, que pasa todos los años. Por ejemplo, los números están en que anualmente mueren aproximadamente 800,000 personas en el mundo por suicidio. Anualmente. Es una cosa interesantísima. Además, sabemos hoy día que el suicidio se puede prevenir. Entonces necesitamos hacer un poquito más esto, hablar un poquito más abiertamente para entender qué es lo que pasa con el suicidio, para entender por qué alguien hace un intento de suicidio, qué es lo que pasa en su mente, qué pasó antes, para ver si lo podemos evitar. El suicidio es prevenible. Pero no es predecible. O sea, yo no puedo verte y saber, Pili va a hacer un intento de suicidio mañana o pasado, pero yo puedo hacer una prevención en términos de cómo es mi relación contigo, si somos amigos, yo estoy pendiente de cómo tú estás emocionalmente, necesitas algo, necesito yo algo, como esa manera en que nos llevamos hace mucha prevención. La gente necesita mucho el contacto humano, las relaciones sanas. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos un problema gravísimo con eso porque estamos todos pegados al teléfono, pegados a la pantalla, estamos muy separados. Yo siempre digo, vivimos en edificios y uno no sabe quién es el de la puerta al lado. O sea, hay una autora famosa que es terapeuta también que siempre dice esto de hoy día tenemos gente, tenemos como muchos amigos en redes sociales, amigos entre comillas, pero no tienes a quién darle la llave de tu casa para que te riegue las plantas el día que te vas de viaje. ¿Sabes? O el día que no vas a estar porque que vas a estar una semana fuera, no sabes quién te va a alimentar el gato. Entonces, no tenemos esa confianza con otras personas. Lo hemos perdido un montón. Y todo eso tiene que ver con el malestar de salud que tenemos en general. El suicidio, para que sepamos, sucede la gran mayoría de las veces, la gran mayoría de los casos,
el suicidio no es, lo que tiene de base no es unas ganas de morirse, sino es unas ganas de parar el sufrimiento que la persona está teniendo. Y sucede cuando la persona se ha gastado todos los cartuchos, ha intentado todas las otras cosas que ha podido, ha hecho un montón de síntomas distintos y no ha encontrado una manera de solucionar. Es decir, este malestar se ha expresado de muchas maneras y no ha habido una manera de tranquilizarlo, de regularlo, de encontrar soluciones a lo que le está pasando. Y entonces aparece una idea de suicidio. Y la idea de suicidio tenemos que reconocerlo, y esto es lo difícil de hablar de estos temas, y es lo que asusta. Tenemos que reconocer que cuando la gente muere, la gente para de sufrir. Entonces morir es una opción para parar de sufrir. El tema es que no es la opción que queremos, porque Claro. tú puedes morir y puedes parar de sufrir, pero también te pierdes todas las cosas buenas que hay en la vida. Te pierdes la posibilidad de estar mejor, te pierdes la posibilidad de estar con tu familia, con tus hijos, de hacer una carrera, de disfrutar. Y estamos en momentos, lamentablemente, en que a veces algunas personas están teniendo más malestar que una sensación de bienestar en la vida. Y Entonces, cómo, y la verdad que es alarmante mm, y yo, o sea, preparándonos también para este podcast, yo decía, wow, a nivel mundial y complementando lo que tú decías, 40 segundos, cada 40 segundos alguien muere de suicidio. Y es mm, alarmante y es preocupante. Y no es mm, solo a nivel mundial, es Panamá. ujú, O sea, para irnos a lo local. ¿Y cómo haces ese equilibrio, ese balance en esta vida tan aceleradas? ujú. Vivimos conectados y desconectados, que es lo que Claro. tú decías. ¿Cómo logramos hacer ese balance en que todo es acelerado, la ansiedad, la depresión? Y creo que hablamos un poquito de que el suicidio ya es como que lo último, Ujú, ese paso de decir, no encuentro más escapatoria, esto es lo único que me va a dar ujú. mi paz. Sí, ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo lograr ese equilibrio? ¿Cómo yo identifico que decir, oye, auxilio? claro, Porque de repente no me atrevo a hablar. claro. No me atrevo a decir, estoy pasando por un problema, necesito hablar, tengo un problema de ansiedad, Ujú, necesito ayuda. ujú, Porque a veces hay gente que ni siquiera cree en los psicólogos. claro. No, o sea, y de repente hablas con alguien y decir, ok, ¿con quién voy a hablar? Que me va a dar un consejo Mm, o que me atreva y le diga, oye, no aguanto más, me claro, quiero suicidar. claro, Wow, estás loca, ¿qué te pasa? O sea, claro. La porque gente se asusta, la se gente se va. asusta, Ujú, y al final muchas de las cosas que uno va leyendo y va entendiendo es que sí es importante hablar. ujú. Era lo que tú decías. Sí. Mira, hay un... Primero, hay varias ideas de lo que has comentado que podríamos como irnos por esas puertas y quitar ciertos estigmas. Por ejemplo, es verdad que hay muchísima gente que no cree en los psicólogos y te lo dicen. A veces llegan a la consulta y dicen, Sí, yo no sí, creo sí. en esto, así que yo no sé usted qué va a hacer. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar para ver qué es. Pero cosas como la psicología, como la psicoterapia, como la psiquiatría, no son cosas en las que tú tienes que creer o no creer. ¿Sabes? Es ciencia, está estudiado, tenemos procedimientos, hay protocolos para que la gente esté mejor, para tratar la salud, etcétera. Uno cree en otras cosas, uno decide en qué religión creer, uno decide en otras áreas, otras esferas de la vida, eso está bien, pero cosas como procedimientos médicos son eh, procedimientos e intervenciones que se basan en conocimiento científico, en estudiar una y otra vez y en que tienen el interés de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, eso por un lado es bien importante, que la gente sepa que si yo, si yo digo yo no creo, por ejemplo, en la psicología, o si yo digo yo yo no creo en esto de la enfermedad mental, o yo no No, yo creo en sé. eso, yo no, En la no, depresión, yo no tú no creo, estás, eso es pendejada. eso es una cosa que tú lo que estás es aburrido, ocioso. Entonces, si lo conceptúo de esa manera, eso no quita el malestar. O sea, que yo mire para otro lado no elimina el problema. Em, entonces es bien importante reconocer eso, reconociendo que hay un malestar, reconociendo, por ejemplo, que todos podemos en algún momento de la vida sentirnos suficientemente mal como para llenar los criterios de tengo una enfermedad mental, estoy teniendo un episodio depresivo, estoy teniendo un problema de ansiedad, estoy teniendo algunas otras cosas. Si lo podemos reconocer, podemos saber que todos estamos vulnerables y eso sencillamente nos hace humanos y eso nos confirma que lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, tener como estrategias de prevención. Y estrategias de prevención, irónicamente, no es una cosa demasiado complicada.
es sencillamente tener estas experiencias humanas que todos necesitamos porque somos seres humanos, ¿sabes? Contacto físico, vernos cara a cara, conversar, tener a alguien de confianza a quien contarle nuestras cosas, que nos pueda contar, sentir que somos productivos, sentir que tenemos un propósito, sentir que hay una esperanza de mejorar cualquier situación en la que estemos. Y de hecho, curioso porque te estoy diciendo todo eso y las señales de riesgo de suicidio van muy por ahí. Por ejemplo, cuando la gente tiene síntomas de ansiedad o síntomas de depresión por suficiente tiempo o con suficiente intensidad, eso es una señal de riesgo. Y tú ves a la persona que está teniendo ciertos síntomas y no se le van, y no se le van, y hace tratamiento y no se le va, o no encuentran finalmente cómo mejorarlo y no se le va. Eso es un riesgo, porque la persona está sosteniendo un malestar por mucho tiempo. Y otra vez, la idea de suicidio sale cuando ya no lo puedes aguantar y no sabes qué más hacer. O, por ejemplo, cuando la gente se siente que está atrapada en una situación que no puede cambiar. Pasa mucho con los trabajos. Por ejemplo, cuando la gente dice, tengo un muy mal ambiente de trabajo, tengo una situación donde a lo mejor hay acoso laboral, a lo mejor hay una mala paga, a lo mejor no estoy pudiendo llegar al final de mes, a lo mejor no estoy pudiendo cuidar la salud de mis hijos, a lo mejor no estoy pudiendo como darle soporte a mi familia, pero tengo que estar en este trabajo porque no tengo otra oportunidad en otro lado, no consigo dónde ir. Si te fijas, son cuando la persona se siente que la situación en la que está tiene un malestar, le genera un malestar, pero no la puede cambiar, eso es una señal de riesgo. Eso es una señal de hay que tener cuidado. ¿Ves? Y Álvaro, pero digo, y al final Sí. estamos todos en la vida, Ujú, pasamos por situaciones ujú, así. ujú, Es como decir cómo tener ese maletincito que te ujú. prepara para la vida desde Sí. chiquititos. Porque yo siento que cada vez la sociedad nos vamos volviendo más vulnerables o Ujú, más sensibles. ujú, Siempre molestan de las generaciones que no ujú. están preparadas, la Que de generación de cristal, que no sé qué. cristal, todo. O sea, todo este tipo de cosas, y te lo digo yo también como mamá, cómo uno prepara a estos niños a enfrentarse a la vida y que sepan que va a haber trabajo difícil, Ujú, va a haber un trabajo que de repente, una situación difícil, ujú. y por eso diríamos no es el fin del mundo, pero para esa persona quizás sí es el fin del Claro. mundo. Mira, Porque no tiene esa mentalidad o esa preparación psicológica ujú, o esa fortaleza para ujú. afrontarlo. No sé si Sí, y es buenísima pregunta porque te diría que tal vez que no es que tiene que tener la mentalidad, sino que tiene que tener la experiencia emocional. Cuando uno tiene niños chiquitos, por ejemplo, una cosa importante que uno tiene que hacer para equipar a estos niños para que crezcan más sanos es que ellos tengan la experiencia de que el ambiente responde cuando ellos tienen una necesidad, un problema, un malestar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo hago mucho psicología masculina, entonces muchos de mis pacientes son hombres. Y de hecho, más o menos el 70% de las personas que mueren por suicidio al año son hombres. Entonces hay una cosa importante ahí de género que revisar. Em, lo conecto con esto porque cuando uno cría niños, por ejemplo, es bien importante que cuando el niño expone un malestar, cuando llora, cuando hace una pataleta, cuando tú sabes que hay un cambio abrupto y algo le está pasando, es importante entender que algo le está pasando, sentarse con ellos, tratar de entender y tratar de explicarles qué es lo que pasa. Em, el se- trasfondo, o sea, hay una... Mira, a veces es muy sencillo, porque si ya tú eres una adulta y tú tienes un niño pequeño y tú sabes que antes de que se echó a llorar, no sé, su mamá se acaba de ir. Ah, espérame, a lo mejor estás molesto porque mamá se fue o te asustaste porque mamá se fue. Entonces, entender un poco, hacer ese proceso mental uno y contarle, lo que te está pasando se llama que estás triste. ¿Sabes? Estás triste, te pusiste triste porque tal cosa. Podemos hacer esto mientras esperamos a mamá porque mamá va a volver. Esto les toca hacerlo mucho a maestros de escuela, cuando los Validar ves las ahí. emociones. Validarlo, no decir, deja de llorar. O, tú estás llorando, tú quieres llorar de verdad, déjame ver que yo te voy a dar para que llores de verdad. Entonces, ese tipo de cosas son terribles, porque el niño lo que crece entonces es con la experiencia de, si expreso una necesidad, si me siento mal, lo que recibo es castigo, lo que recibo es que me ignoren, lo que recibo es que me ataquen. Entonces, para equipar a los niños a que estén mejor y a que tengamos adultos más sanos, tú tienes que dejarle la experiencia emocional de, si yo me siento mal, alguien respondió y entendió. Si yo tengo esa experiencia emocional, cuando yo sea más grande y tenga un problema de malestar de alguna forma,
yo voy a tender a pedir ayuda. Porque yo sé que alguien responde, porque alguien respondió antes, en algún momento. ¿Ves? Y esto es muy interesante porque son cosas que se enseñan ni siquiera como diciéndolo con palabras. Si tienes un problema, pregúntame, yo te voy a decir. Sí, uno puede decir eso, pero es Un más la ejemplo, experiencia que le das. sí. Si tú le das esa experiencia, la persona se lleva la experiencia emocional y ni siquiera la piensa, no sabe de dónde la sacó, nada más está ahí. Nato. Claro, es una vivencia que tiene. Entonces, creciendo, cuando enfrente algún malestar, va a saber que puede pedir ayuda. Tenemos un problema muy grande y a mí me parece que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con que muchos hombres mueran por suicidio, eh, con que no piden ayuda. Porque llorar está mal, porque sentirse tristes está mal, porque solo pueden ponerse bravos, La porque, depresión no existe. porque la depresión no existe, porque yo tengo que ser hombrecito, porque si me siento triste, entonces soy menos hombre, porque entonces... O sea, este tipo Estás acumulando. Claro. Entonces lo que haces es que le quitas cualquier capacidad de pedir ayuda. Entonces tenemos incluso, no solamente con temas de salud mental, o sea, tenemos un problema enorme con que los hombres no van al médico. Les duele la espalda, les duele no sé qué, el dolor de estómago, se doblaron un tobillo. No, yo no. ¿Ves? Y no van y no piden ayuda porque o les da miedo, o se sienten inseguros, o se sienten débiles, o se sienten frágiles. Cuando uno va al médico no tiene que enfrentar que uno no es de acero. Sabes que tienes algunas cosas que a lo mejor prestar atención, a lo mejor estás envejeciendo, a lo mejor te están pasando cosas que tienen que pasar, ¿sabes? Y que vienen con la edad o qué sé yo. Y la persona, enfrentar esa vulnerabilidad le puede costar. Pasa mucho en los hombres, pasa con mucha gente, pero pasa mucho en los hombres por la manera en que no los equipamos con esto de es normal sentirse mal, pedir ayuda y resolverlo Claro. con la ayuda de alguien. Y encima, hoy día, pues en la sociedad en general tenemos pues, el tema de las pantallas, el tema de los teléfonos, el tema de estar conectados, pero no estar conectados en realidad. O sea, estamos conectados, pero no estamos presentes. El famoso mindfulness. Que antes hubo un artículo hace unos días que leía que decía, antes nosotros nos decían el mindfulness, tú te tocaba esperar el bus de la escuela. Ya. Yo te lo digo, o sea, a veces yo estoy conectada al celular y que inicia el recorrido del bus de mis hijos, rápido, va. Y te das cuenta, y son cosas que no pasan, estoy segura que muchos de los que nos están escuchando hoy, y estás conectado solo por eso. Sí. ¿Cuántas veces no te tocaba esperar media hora a que llegara tu bus? Ujú. Y no saber. Y no, No ¿y saber, qué solo estar hacías? ahí. Estabas ahí viendo el pajarito, hablando con el vecino, haciendo eso. O, Era estar o pensando. presente. O pensando, crear. Procesando algo. O claro. cuando quedabas con alguien y te encontrabas no llegaba la persona a tiempo porque no Ajá. estabas conectado al celular. Ajá. O sea, son como que esas vivencias que hemos dejado, que está bien la tecnología, está súper, pero ese balance, ¿cómo nos puede llegar? Incluso, tengo que meter el tema de la famosa inteligencia artificial. Ujú. Hace poco hubo un caso gravísimo de alguien que murió por suicidio por influencia del ChatGPT. O sea que al final, cómo todo el tema de la tecnología puede ayudarnos, y yo creo que todo se basa en la vida de ese balance, de que no sea el límite, de que si hay ese red flag, de que te dice esa salud mental, está con la depresión, está con ansiedad. Por ejemplo, yo en mi caso muy particular, a veces si estoy como muy abrumada, yo me aíslo. Y, o sea, me aíslo y no hablo, o sea, ¡pum! Ya, me cerré. Y a lo mejor a la gente que es tu círculo cercano, que es tu familia, que está pendiente de ti, debería saber que cuando tú te sientes muy mal te aíslas. Entonces, cuando te aíslas, eso es una señal de riesgo. Cuando la gente se empieza a aislar y normalmente no está aislada, pero de pronto se empieza a aislar, los demás alrededor debemos prestar atención y decir, espérame, oye, ¿a ti te está pasando algo? Si necesitas un tiempo, está bien, pero estoy notando que algo te pasa. O sea, estoy validando que hay una cosa diferente contigo. Y es lo mismo que haces con el niño. Te está pasando algo. Si necesitas ayuda, me puedes decir. ¿Sabes? O si necesitas que pensemos en algo, o lo que sea. Si no, estás bien, necesitas nada más un tiempo, ok, dale. Pero cualquier cosa, yo estoy por acá. De manera que la persona sepa que no está sola, que la persona sepa que si necesita un tiempo, si necesita un espacio, también está bien, es válido, pero en el momento que quiera conversar, los demás están dispuestos, los demás están atentos, lo suficiente como para haber notado que algo te pasa. ¿Sí ves? Porque eso es lo que nos está pasando. La gente se está sintiendo mal, no tiene relaciones cercanas. Estamos solamente en Instagram, en TikTok, no sé qué, con estas vidas fantásticas, pero de mentira, porque nadie tiene una vida fantástica todo el tiempo. Ahora el tema de la inteligencia artificial es
es un problema también porque la gente no está... Estamos llegando al punto donde la gente no sabe qué es real y qué no es real. Y eso es una cosa bien importante, que tú no sé, antes había este problema de si la gente se comparaba, por ejemplo, físicamente o el tipo de vida que tenía con lo que veía en redes sociales. Ahora tenemos inteligencia artificial y ni siquiera lo está haciendo una persona, es solamente una cosa que se está poniendo ahí afuera y tenemos niños que están creciendo con el celular viendo esto y esa verificación de la realidad va a estar afectada. Entonces, sí nos preocupa un montón. De hecho, el uso, por ejemplo, principal que se está dando a inteligencia artificial es como amigos y como terapeutas. La gente está preguntándole cosas emocionales a los chatbots y a los robots de esto, a los bots de inteligencia artificial. Y nos preocupa un montón porque, primero, lo que mejora el malestar, si tú te sientes mal y tú vienes a hablar con una persona que se preocupa por ti, lo que mejora no es ni siquiera que la persona te dé un consejo específico, lo que mejora no es que te dé un protocolo específico de qué hacer, lo que mejora es que a la otra persona le importa, que es un ser humano y que puede entender, porque a lo mejor no le está pasando la misma situación que a ti, pero a lo mejor puede entender qué es la tristeza, cómo se siente estar abrumada, qué es lo que... Entonces, ese entendimiento solo se da con otro ser humano. Un abrazo. A veces ni siquiera hay que hablar. A veces nada más Sencillamente estar decir, ahí. abrazar. Aquí estoy. Claro, a veces solamente estoy, y a veces estoy aquí, aunque necesites un espacio, yo voy a estar por aquí. Tú avísame, ¿ves? Ujú. O quieres que yo me encargue de algo, estás muy abrumada con algo. Ok, si quieres, yo me encargo de este par de cosas mientras, para que tú puedas tomar algo de descanso y luego pensamos sobre qué hacer. Pero esa sensación de que hay otro ser humano que en alguna medida puede entender es lo que cura. Yo siempre en redes sociales ando diciendo que el vínculo cura porque es ese elemento del vínculo, es esto de el otro entiende. Si tú sientes que el otro entiende, que hay alguien más que comprende lo que te está pasando, tal vez el problema específico no se resuelve, pero por lo menos no estás sola en el problema. Entonces alguien te puede ayudar a pensar. Y si alguien estuvo pasando por una situación parecida y ya no está pasando por la situación, entonces esa situación tiene fin. Esa situación se puede resolver. Vamos a ver, vamos a pensar. Si no, estás sola. Sí. Y tu ¿Ves? cabeza, yo le digo los monstruos Ujú. mentales, porque a veces la cabeza es traicionera. Sí, Y claro. la cabeza te va llenando de cosas y es como decir, ok, ante esto me ocupo, una Ujú, frase como que no te preocupes, ujú, ocúpate. ujú, Porque al final, mientras que tienes esta situación que de repente la ves como que el fin del mundo, que ujú. es tu fin del mundo, Claro. no ves una escapatoria, salirte un ratito u ocuparte en algo te ayuda a ver Mm, después, regresas al problema y como que de la nada claro, encuentras la solución. Pero claro. esa, digo, a mí me pasa y estoy segura que a muchos les puede pasar. ¿Cómo haces para decir, tener esa fuerza de voluntad o esa disciplina o decir, reconocer, Ujú, estoy pasando por algo, mejor me ocupo? claro, Pues claro. a veces a mí, te lo juro que me hay momentos en que uno tan cansado, no se quiere ni levantar y decir, ok, Ujú, espérate, vamos a hacer algo. mm, Vamos a levantarnos a hacer ejercicio, así sean 15 minutos, como porque para vamos a empezar. a Ujú, quitarnos esta pendejada. mm. Pero no todo, o sea, es Hay, un hay niveles de proceso. malestar y hay malestares donde tú enteramente a veces no puedes pararte de la cama. ¿Ves? Ojalá no llegáramos hasta allá, porque hay señales antes de llegar allá. Entonces, si uno tiene una comunidad, si uno tiene gente, si uno tiene a lo mejor pareja o a lo mejor amigos o a lo mejor compañeros de trabajo que están notando que hay un cambio en estado de ánimo de la persona, en actitudes, que la persona de pronto está muy irritable, muy brava y tú dices, esta persona no es así, algo le está pasando. En el trabajo todos hemos tenido al compañero o a la compañera que es como que se pelea con todo el mundo. Y la gente dice, este es un amargado. Y se va. A lo mejor no es un amargado. A lo mejor no es de personalidad. A lo mejor algo le pasa. Y esa amargazón es un indicador de que hay un malestar. Porque la gente que está bien no anda por ahí peleándose con los demás. Ujú. Entonces, cuando tú estás muy amargado y muy molesto, algo te está sucediendo. Obviamente, digamos, no es lo más fácil acercarse cuando alguien está amargado y tú tienes tus propios problemas y entonces tú dices, la verdad es que no me puedo meter ahí y tú sigues. Pero deberíamos tener todos a gente suficientemente cercana que diga, hey, estoy notando que estás diferente. Hay algo que necesites, hay algo que te esté pasando. Y de hecho se ha hecho en redes sociales, se hizo muy popular esta cosa que la gente lo dice como chiste, como que, oye, todo bien en casa, ¿sabes? Y yo tengo una cosa un poco ambivalente con eso todo bien en casa, porque es una pregunta válida, pero lo hemos agarrado de chiste, ¿sabes?
Y no debería ser chiste. Yo debería genuinamente acercarme a ti y decir, oye, te estoy viendo que estás como un poco molesta. Ujú. Todo está bien en tu vida. ¿Cómo estás? Sí, ¿Hay algo que necesites? Eh, no deberíamos superficializarlo. De verdad, a lo mejor a la gente le está pasando algo mal en casa, claro. ¿sabes? Y lo que, o sea, detrás de las puertas, detrás de las ventanas, nadie sabe qué es lo que está pasando, si hay alguna situación en que desde la escuela de los niños, desde que X, diferentes situaciones que a Sí, cada uno, para esa persona es su todo. claro, un problema de pareja, un familiar enfermo, encamado que tienes que cuidar, o que no llegues a las cuentas de fin de mes, o tengas un Ujú. problema financiero. La economía La está economía, que siempre. eso es un tema, Ujú. o sea, que afecta y hablábamos antes de que las estadísticas no proyectan bajar, o sea, las Claro, estadísticas lamentablemente, no, justamente por todo el entorno que está ocurriendo, eh, puede afectar y llevar a más a más casos. malestar, claro. Entonces y si te fijas, la salud mental no es, la salud mental no es una cosa que está aislada. La salud mental tiene que ver con el lugar donde vives, si tienes gente de confianza o no, si tienes una economía que te permite a ti tener acceso a ciertas cosas, no solamente, por ejemplo, terapia o psiquiatra o médicos, sino esparcimiento, que Sí. tú tengas entretenimiento, momentos de desconexión, de respiro de las dificultades del trabajo para luego volver al trabajo. Entonces, la salud mental está metida en el país donde vivimos, en si tienes espacios públicos o no, si hay aceras para caminar. Porque si tú hay aceras para caminar, tú sales a pasear al perro todos los días y ves a los mismos vecinos todos los días. Y saluda, vecino, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Y huimos de los perros porque si no, Claro. entran en pelea. Claro. Pero ves siempre la misma gente y te da esa sensación de familiaridad, de comunidad, de no estoy Claro, solo. sí, ¿Ves? Entonces, el día que te pasa algo en la calle, el vecino pasa y te ve, vecino, te ayudo, algo pasó, porque tienes una sí, relación cercana con estas personas. sí. Entonces, dónde vivimos, cómo son nuestras relaciones, todas esas cosas, las condiciones del país, el desempleo, todo eso tiene que ver con salud mental. Entonces, si queremos prevenir, no solamente es abordemos temas de psicología y psiquiatría, sino abordemos temas políticos, temas de ordenamiento de la ciudad, temas del acceso a la comida, temas de salud ambiental, ¿sabes? Nos estamos yendo un poco hacia allá, pero todas estas cosas afectan a la gente y le pueden generar un malestar tras otro, tras otro, tras otro, dificultades en diferentes situaciones, esferas de la vida, al punto de que el malestar sea tan grande que no sepan cómo resolver y entonces aparece una idea del suicidio. Álvaro, y profundizando un poquito más, ¿cómo identificar esas ideas suicidas? Mm, Como esas señales de las personas que están atravesando mm. por un pensamiento. Ok, hay una serie de señales. La más importante es cuando la gente tiene una idea de suicidio y la gente normalmente lo dice, solo que a veces no sabe que eso es lo que está diciendo. En general, nosotros manejamos dos tipos de ideas de suicidio. Una le decimos ideas de suicidio activas, que son cuando la gente dice expresamente que quiere morir, que quiere terminar con su vida. Entonces, eso es muy evidente. Sabes que hay un riesgo ahí, porque la gente no está diciendo estas cosas, sabes, como de relajo. E incluso si la dijera de relajo, ya es llamativo que alguien juegue con su vida de esa manera, con esa idea. Y la otra son ideas de suicidio pasivas, que es cuando la gente te habla de un malestar y te dice cosas como, yo quisiera dormirme y no despertar, ¿sabes? O cuando te dice, yo creo que la gente estaría mejor sin mí. Eso pasa bastante. Eh, y cuando escuchamos eso, a lo mejor la persona misma no sabe que lo que está empezando a pasar es que se está formando esta idea de suicidio. Y que si la dejamos crecer, pues, o sea, si no, ese es el momento para que tú identifiques, oye, pero ¿por qué dices eso? Cuéntame a ver, ¿cómo te estás sintiendo? Y uno entra enseguida a identificar, hay algo que te pasa, porque cuando dices eso, significa que algo te pasa. Entonces, ya con hacer ese movimiento, ya uno le está diciendo a la persona, te estoy viendo, estoy notando y me importas. Y eso enseguida ayuda a disminuir el malestar. Y algunas otras cosas, por ejemplo, como decíamos hace rato, si la gente se aísla, si se retira y antes no se retiraba, si tiene cambios de humor importantes, de pronto está muy irritable, o de pronto está muy triste, llorando mucho, eh, o de pronto está muy ansiosa, muy asustada. Esas cosas son importantes si se siente atrapada en alguna situación, si te dice esto no cambia, esto no cambia, esto no cambia, ¿qué hago? Eh, Todas esas son señales importantes
Una importantísima también es el uso de sustancias. Si la gente empieza a consumir más sustancias, más alcohol o algún otro tipo de drogas, am, hay que prestar atención, porque usualmente cuando la gente empieza a consumir sustancias, lo hace para tratar de no sentirse tan mal. Entonces eso te indica que hay un malestar que está creciendo en Para algún minorar el punto, dolor. para minorar el dolor. Entonces, O ¿sabes? dormirlo. Sí, como adormecer, ¿no? Como escapar un rato, tomarse un break, porque no está pudiendo regularse solo. Em, Y Álvaro, y algo como para quitar el estigma quizás. Es decir, si es una persona que decide eso, quizás nunca tuvo un tema de salud mental o alguien que tuvo un antecedentes. ¿Sabes? Que puede ser que alguien que recién tenga una situación que ujú, está en constante dolor o no ujú. sé, o sea, tiene que ser algo que No, sea, creo que en algún momento te preguntaba si hay algo de genética en ajá. esto o Bueno, para mira, nada. más o menos, se estima que más o menos el 90% de los casos de ideaciones de suicidio, intentos de suicidio, suceden en personas que tienen algún malestar psicológico que amerita un diagnóstico, Ok, incluso si no han recibido el diagnóstico. ok, O sea, gente que está deprimida y que a lo mejor no sabía que está ok, deprimida pues no le diagnosticaron, cosas así. ok, Eh, Sin embargo, no es necesario. Tú puede que no tengas necesariamente una depresión o una ansiedad o un cuadro de estrés postraumático o algo así, sino que tengas suficiente malestar en la vida que no amerite diagnóstico, pero que sea suficiente como para que tú ya no encuentres una salida y entonces haces una ideación de suicidio. Em, es importante eso, es importante que sepamos que todo el mundo, todas las personas en las condiciones adecuadas de malestar puede desarrollar una ideación de suicidio. ¿Ves? ¿Y qué hacemos en ese momento? En ese momento que se identifica, en ese momento que si alguien de Ujú, manera activa te haya ujú. dicho, sabes, Sí, me quiero estoy suicidar, claro. ¿qué hago? ¿Qué Ok. hago? En primer lugar, tenemos que sentarnos y escuchar. O sea, no esto de, oye, ¿qué pasa? Deja la vaina, deja, no, hombre. ¿Sabes? Esta invalidación de, no, eso no es tan grave. Oye, pero si a mí me pasó y eso no es nada. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el malestar es subjetivo. O sea, a los dos nos puede haber pasado la misma cosa y para mí es dificilísimo. Y para ti no, porque a lo mejor tienes otros recursos, otra historia de vida, otra gente que te ayude y a lo mejor yo no. ¿Sabes? O además, el mismo malestar, si tú te quedas sin trabajo y yo me quedo sin trabajo, es subjetivo porque a lo mejor tú toleras ese malestar y te regulas de vuelta en un par de días. A lo mejor me toma 2 meses o 3. Y sostener eso lo dificulta. Entonces, primero es sentarse y validar. Cuéntame a ver, ¿qué es lo que pasa? Eso por un lado. Por otro lado, ayudar a la persona a pensar. Eso no significa que tenemos que tener la respuesta. Significa, cuéntame para yo poder ver qué opciones hay. Porque cuando la persona tiene mucho malestar, psicológicamente es difícil encontrar soluciones. Entonces se tranca la persona y no puede encontrar otras opciones. Y a veces alguien desde fuera sí puede. Por eso los terapeutas pueden. Por eso, pues, porque uno no está metido en esa situación, sino que está afuera y puedes ver otras opciones. Entonces, escuchar, validar, no minimizar lo que está diciendo. En caso de que sea algo inminente, que uno dice esta persona está en riesgo y no la puedo dejar sola, eh, es importante llevar, por ejemplo, a la persona a un cuarto de urgencias, ayudar a la persona a conseguir ayuda profesional. Si uno no tiene a un psicólogo, un terapeuta, a un psiquiatra a quien llamar, uno puede llevar a la persona a un cuarto de urgencias y avisar en el cuarto de urgencias, esta persona me dijo que quiere terminar con su vida y la gente de ahí el personal tiene la responsabilidad de quedarse con la persona, llamar al psiquiatra que esté de turno para que evalúe y tome las medidas que tenga que tomar. O sea, uno tiene que tomar su responsabilidad y depositar a la persona donde tiene que ir. No la podemos dar sola. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ok. ¿Ya? Y si yo le preguntara a Álvaro, Ujú. y me ayudas a completar esa frase que nos identifica tanto. Yo valgo porque... Me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar muchas cosas. Yo creo que yo valgo porque me importa la gente, porque me importa eh, lo que les pasa. Eh, yo valgo porque en medio de este caos que hay, que vivimos todos los días, porque la vida es así, eh,
para mí es muy importante darle sentido al caos y tratar de ordenar esto que nos cuesta tanto, que es vivir. Creo que por eso valgo. Por otras cosas seguro también, pero De es seguro que importante. sí. Bueno, gracias ¿Cómo no? Álvaro. Gracias. Yo creo que este tema lo conversamos, da para Sí, varios podcasts, así que siempre bienvenido. cómo no. Esta es tu casa y esperamos que este podcast sea de mucha ayuda para ustedes. Pueden llamar, vamos a dejar en los comentarios también líneas de asistencia. El MIDES tiene una línea de asistencia 24/7 donde pueden buscar asistencia, ayuda psicológica. Hablemos, rompamos el silencio, hablemos con las personas y no están solos. Hablar puede salvar vidas. Así Así que es. gracias y los esperamos en nuestro próximo podcast. Yo valgo.